Y en esa introducción nos mencionaba de un recuento histórico, como a veces suelen hacer los filósofos para renovarse más, ¿no? Para parecer más actuales, reformulan una anécdota, por así decirlo, un momento histórico clave y ellos con sus palabras lo enfocan hacia la disyuntiva que les interesa comentar, ¿no? En ese caso era la Che bella voz o Che bella voz, italiano, eh, muy claramente nos dice, ¿no? Que el soldado el capitán tenía que ordenarle a los soldados que atacaran porque están en medio de un ataque durante la guerra y lo hace una, dos, tres veces y como dice el autor, a veces con la tercera vez que se dice algo, muy bien Laura, bienvenida. Con la tercera vez que se dice algo ya ahí entra ese factor cómico y también hay un como punchline, ¿no? Como la conclusión, como el golpe de un chiste, ¿no? Me habla aquí, es que no tengo micro. Ah, ok, Sara, perfecto, muy bien. Sí, igual me puedes escribir por Messenger, está bien como hiciste o aquí, cualquiera que te sea más cómodo. Bueno, el punto de esa anécdota era que al final un soldado le responde qué bella voz. Entonces se ha concentrado más en el fenómeno mismo de la voz, en el tono, en este caso recordando la ópera italiana, y resulta como una apreciación estética de ese fenómeno que es la voz, más que la orden, ¿no? Más que el sentido más textual y necesario también, ¿no? Para atacar si están en medio de una refriega. Y también una anécdota que se ha retomado varias ocasiones en la filosofía, es este punto de la primera tesis del materialismo histórico de Benjamin, donde revisa este autómata que está siendo dirigido por un enano, ¿no? El enano es la teología y es fea, es en realidad fea y está manipulando la verdad, ¿no? Entonces, en este caso a Aladdin le interesaba el autómata ajedrecista justamente porque también estaba funcionando a la par de una máquina muy interesante que replicaba el fenómeno de la voz, o claro, ese era el punto de interés de Aladdin Dollar. Y pues bueno, era curioso ver que gracias a la demanda de la máquina de la voz, el autómata, ya cobraba más sentido su hacer, ¿no? Era como si fueran necesarios dos partes y pone por ejemplo, ¿no? Como una dualidad casi platónica, ¿no? Entonces vemos que aterraba hasta cierto punto, ¿no? Este aspecto enigmático de la voz, ¿no? ¿Cómo era posible que se produjera algo que no fuera humano, que funcionara a través del mero fenómeno físico y no tanto como una farsa del mecanicismo, ¿no? Al final el autómata es un engaño, al final ahí lo ponen, ¿no? Cabe una persona normal, no es ningún enano como en esta metáfora, en esta idea ilustrativa de Benjamin, y en realidad puede ser cualquier cosa. Eh, bueno, aquí nada más para concluir este resumen rápido de las ideas ya presentadas, pues ya nos ponía la de dólar, ¿no? Que éramos seres sociales por y por medio de la voz y que nuestros vínculos sociales más importantes estaban constituidos muy probablemente, ¿no? Por la textura misma de la voz y que ello daba paso, ¿no? A la importancia de la subjetividad. Y retornaba mucho a las disciplinas de la lingüística y comentaba eh, incluso que el gesto principal y más recordado de la fonología fue haber reducido la voz, ¿no? A partículas, a sustancias del lenguaje, ¿no? Cuando a la le interesaba, ¿no? Un análisis más profundo. Y esto ya lo habíamos revisado en la sesión dedicada a Serious Men, de los Cohen también, y pues bueno, era igual un repaso necesario a través de la historia y también me interesa dirigir estos mismos repasos y lo que puedan comentar hacia el sentido del tiempo, ¿no?
tiempo, no tanto en tiempo y existencia, no tanto en los sentidos heideggerianos. De hecho, hay una crítica hoy a Heidegger, un comentario crítico a Heidegger, parte de un autor que voy a revisar al final, pero pensar en estos dos conceptos tan complicados y tan complejos, ¿no? De tratar en la filosofía como el tiempo y la existencia. A Laden le interesaba, ¿no? Al igual que muchos filósofos actuales como Zizek, ¿no? Y, por ejemplo, Agamben, que hoy sale en nuestra reflexión, el pensar sobre el tiempo pasado, ¿no? Y es en la historia y pues en los anales mismos de la historia, ¿no? El contenido, ¿no? Que era de cierto modo más simbólico, más profundo y era necesario para entender un fenómeno, ¿no? Que ya luego parece que la misma cientificación del ser arrasa con todo, ¿no? Y no borra solamente la creencia, ¿no? No solamente la transforma, no solamente es una transformación necesaria como los estudios de Lacan, sino que se trata de casi un borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces, recurrir, muy bien, Alexa, qué bueno que estás aquí, sí, tu mensaje. Eh, mira, si te quedas, va a quedar excelente para una reflexión ahí que tengo. Al final voy a hablar de unos filósofos bueno, de dos personajes que tienen que ver mucho con la filosofía aquí en el norte de México. Y bueno, entonces el regresar a este momento, ¿no? A estos momentos casi míticos, ya no tanto históricos. Por ejemplo, no pensar en que la shofa, ¿no? Como ese sonido que es reminiscente no solo al animal, sino al dolor. También le recordaba a Dios que estaba muerto, ¿no? Era hacerle saber que, en caso de que le hubiera olvidado que estaba muerto y que ese proceso histórico ya se había dado, ¿no? Entonces había que pensar en algo diferente, ¿no? Había que pensar en hallar el sentido de ese sonido, en hallar el sentido de la voz de Dios, en hallar el sentido de las diversas expresiones, ¿no? Que surgen gracias al humano y que le dan un lugar al mismo humano, pero que lo problematizan, ¿no? Porque al final todas estas ramificaciones y que Laden reconoce que pueden ser estudiadas, que deben ser estudiadas y que gratamente lo han sido y que incluso, ¿no? Sostienen toda su investigación, ¿no? Esas investigaciones empíricas, esas observaciones, ¿no? Fortalecen, ¿no? El mismo sentido, ¿no? De la comunicación y del lenguaje y de las interacciones sociales en un todo, ¿no? Ese era el pequeño repaso que quería hacer antes, ahorita podemos regresar a eso. Pero pues bueno, escucho si tiene comentarios o leo a Sara si tiene comentarios, o Laura, sobre la peli, ¿qué les pareció? ¿Lo terminaste, Laura? Laura, si estás conectado. Ah, ya sí, aquí estoy, pero Ah, perdón, estoy teniendo como ok, muchas fallas, sí, entonces los escucho medio cortados, pero a ver si en un ratito se estabiliza, pero sí, aquí estoy. Creo que entré como seminario al Pluri, por aquí ando. sí, ok, Nada más perfecto. déjenme agarrar el carril porque llegué un poquito tarde. Ah, ok, ok, muy bien. Gracias. Sí, perfecto. Bueno, pues, ¿qué decir de Frances? Personaje que es cautivador, casi hipnotizante de verlo. Cada vez que veo esta película es como volver a adentrarme en toda la gestualidad de este personaje, ¿no? Que de nuevo se da medio de contradicciones, ¿no? Y es otra tesis que hoy vengo a dejar hoy y que a lo mejor puede, y de hecho tiene la intención de ser provocador, ¿no? Porque sería terminar un ciclo con contradicciones, ¿no? Algo que
que no solo el filósofo que voy a elaborar, ¿no? Que se contradice en sus actitudes y en sus eh, comentarios, sino que el mismo ser humano es contradictorio, ¿no? También el cine se contradice de manera, pues, muy obvia, muy notoria, y este cine que hemos estado viendo de Noah Baumbach también se contradice en el estilo, ¿no? En el sentido en que de nuevo se deposita en un mundo en el que estos sujetos jóvenes, estas personas inteligentes que están pasando por un momento no tan fácil de su vida, llevan una vida pues igual muy cómoda dentro de ciertos aspectos, ¿no? Como ellos dicen, no son pobres, ¿no? Al final están en Nueva York, al final no son los grandes marginados, ¿no? Pero no están pasando por el mejor momento de sus vidas. Y pues bueno, tienen esta como tendencia ya New Age, hipster, como le quieran llamar, de entender la vida y entender el pasado, y conceptualizar el tiempo según les plazca y pues simplemente desarrollarse, ¿no? Para ser una nueva generación de adultos que, insisto, y se ha comentado en el curso, pues estamos viviendo, ¿no? Entre generaciones, ¿no? Cada vez vemos que sean millennials, sean generación Z, sean boomers, todos tienen distintas ahora denominaciones y actitudes y de nuevo son contradictorias, ¿no? La mayoría de las veces. Pienso, ¿no? En esta frase que dice Francis casi al principio, que ella no es una persona real, ¿no? Admite, ¿no? Reconoce su condición como este ser juvenil, infantil, que todavía no se concibe como un humano, ¿no? En plenitud, como una adulta en plenitud. Entonces, dicen esa frase, ¿no? De manera muy sintética. Otra interpretación que me gustaba pensar en esta película con tres que hacía anoche y los otros días era que se confirma, ¿no? Esa tesis, ¿no? De que el sujeto se está construyendo, ¿no? Constantemente y que solo a través de estos otros sujetos con los que convive, con los que se relaciona, se logra subjetivar, ¿no? Puede llegar a este momento de la subjetivación y se entiende, ¿no? Todo lo que es externo al final se internaliza en él, ¿no? Y puede entenderlo todo. También pienso, ¿no? Otra vez en el filósofo que voy a hablar al final, en Horst Matai, lo adelanto, es básicamente lo mismo, ¿no? Es entender que como se ha traducido esta expresión muy popularmente en los últimos años, ¿no? Que el universo está dentro de ti, básicamente, ¿no? O sea, todos los fenómenos y el conocimiento y todo lo que se puede entender e interpretar que está fuera en el mundo también ya es parte de ti, puede ser parte de ti, ¿no? Como constitutivo de tu personalidad y de tu ser. Entonces, bueno, esa era la primera tesis, ¿no? Y también esto que es pues, muy evidente, ¿no? Que es una necesidad de encontrarse a sí misma y de encontrar un lugar en el mundo, ¿no? Y ese encontrar el lugar en el mundo es tan fáctico que no debería sorprender, ¿no? También en este curso se ha hablado mucho de cuestiones del dinero, del trabajo, de los estudios y el encontrar un lugar en el mundo, pues significa eso, ¿no? Establecerse en el trabajo que sea más cómodo, que sea que te ofrezca lo mejor para ti, ¿no? Ya no en cuestiones de prestaciones, no, sino lo que sea mejor para ti, ¿no, Francis? En esa última parte, ¿no? Me gusta toda esa secuencia en la que no solo convive otra vez con su amiga, sino que también su rostro nos transmite, ¿no? Como ese tedio de estar trabajando, sirviendo vino, ¿no? Al final no está cómoda con ese trabajo y antes, ¿no? Se le daba la oportunidad de trabajar ahí en la compañía de baile, aunque no fuera, pues, pues en un acto, ¿no? De baile tal cual, de ballet, sino que se le ofrecía, ¿no? Como una oportunidad de trabajar ahí, de poner sus propias coreografías, al final lo rechaza, pero pues al final es eso, ¿no? Encontrar reconocer, ¿no? Que ese trabajo, que esa oportunidad es mejor, ¿no? Que todo este ir y venir que Francis experimenta a lo largo de la película de 1 hora y 20, y pues bueno, el rasgo más distintivo que encaja mucho con la personalidad y la gestualidad de Greta, de la actriz, es esta inmadurez, ¿no? Que está anclada a su persona adulta, ¿no? Al final, ella ya tiene 27 años, ¿no? Pero conserva mucho, ¿no? De esa infantilidad.
se lo dicen, ¿no? Constantemente, a veces no, de manera no directa, ¿no? Pero le están dejando entrever que al final ya está grande, pero todavía no madurada, ¿no? Digamos en otro término, lo suficiente. Pienso, ¿no? También en estos dos términos que la identidad ya había salido, ¿no? Como un tema importante, ¿no? De asumir y pues la formación, ¿no? Y que ahorita lo relaciono con otros pensamientos de la filosofía, pero al menos es esto, ¿no? Todos esos viajes, esos momentos, esos episodios, ¿no? Que se van dando, al final están trabajando algo en francés, ¿no? Y vuelvo a esa secuencia, ¿no? En la que vuelve a reconectar con su amiga y ya sus gestos van cambiando bastante, ¿no? No solo los de la amiga también, ¿no? Que se fueron haciendo menos cálidos con el tiempo. Al final hay un cierto reencuentro, una cierta hasta reconciliación, ¿no? Pero al final Francis también va madurando, ¿no? Gracias a todos estos momentos, gracias incluso a estar sola. Le ayuda bastante, ¿no? Parece como algo benéfico para su persona y luego, ¿no? Culmina, ¿no? En este momento en el que por fin tiene su departamento, ¿no? Está cómoda, como que todos esos aspectos infantiles ya están también interiorizados, ¿no? Como que ya son muy de ella y por fin tienen como un sustento, ¿no? Donde se puedan desarrollar sin que nadie le diga nada, ¿no? Porque al final ya consiguió eso, ¿no? Consiguió su piso, consiguió un trabajo que me parece que le va a ir bien por el momento y pues bueno, es todo un viaje, ¿no? Al final. Y pienso en este artículo que, que revisábamos, ¿no? Para el día de hoy. Está en inglés y el autor Hallard Den Dulk y pues la traducción sería algo así como La nueva sinceridad y Frances Ha a la luz de Sartre. Una propuesta para un marco conceptual existencialista. Eh, es un artículo que me pareció muy completo, me pareció muy llamativo porque independientemente, ¿no? Del uso de las imágenes que pone y que lo recomiendo bastante, ¿no? Creo que si quieren igual ver eh, cómo se escribe o simplemente un ejemplo, ¿no? De filosofía y cine, un artículo, pues está ese, ¿no? Está muy accesible, es ameno y retoma bastantes puntos, ¿no? Y analiza muchas cuestiones de la película y la propuesta que quiere dar, ¿no? Y aparte el inglés que usa está muy formal, ¿no? Así que también lo hace muy accesible. Maneja entre todos estos varios niveles de análisis el concepto de la nueva sinceridad, retomado, ¿no? Desde el cine, pero también él quiere hacer una relación con la filosofía, ¿no? En el aspecto de este momento, ¿no? En el que se pasa de la modernidad a la posmodernidad y cómo el sentir en el mundo, ¿no? Y la existencia en el mundo se modifica, ¿no? Para el ser. En primer momento, esta nueva sinceridad, pues va contrastante con la posmodernidad, ¿no? Es irónica, es un término que nos repite mucho el autor, ¿no? Y como cierta ironía de la autoconciencia. Y esa autoconciencia al final, esa autoconciencia irónica al final está eh, reflejada, ¿no? En múltiples productos culturales, ¿no? Las películas, pero también pienso, ¿no? Ahorita en muchos otros sitios, ¿no? Y expresiones hay como esta autoconciencia, ¿no? Ya casi raya en el cinismo de nuestra propia personalidad y nuestros errores también, ¿no? Bueno, eso ya son más cuestiones sociales igual de actualidad, pero son expresiones, ¿no? También de una nueva interpretación, ¿no? De estar en el mundo. Y bueno, luego avanza y vemos, ¿no? Que en el cine ha elaborado justamente una nueva tendencia, ¿no? En cuanto a sus personajes, a partir de los 90s. Menciona algunos ejemplos, ¿no? Como Charlie Kaufman o Wes Anderson, que igual Wes Anderson ya se había dicho, ¿no? Que había trabajado con Noah y que incluso Noah escribió el guión de una de sus películas. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece esta tendencia, ¿no? Una nueva sinceridad, pues es una conciencia que ya no es tan irónica, que al contrario trata de contrastar, contrasta
en su narrativa y en su estilo, para dar un sentido, ¿no? De pertenencia a sus personajes en el mundo que está proponiendo en la película. Entonces, ya no es simplemente presentarte, ¿no? Que estás viendo una película, entiendes a sus personajes y se acabó, sino que ya sabemos, ¿no? Que hay múltiples problemáticas en relación a la modernidad que se está viviendo, pero ya no lo afrontamos con ironía, ¿no? Esta nueva sinceridad ahora se trata de no encapsular, sino determinar, ¿no? El personaje y cómo funciona, cómo es, y también pues su misma búsqueda personal, ¿no? Por eso también se torna muy existencial, por eso no es coincidencia que se toma Sartre, ¿no? En esta fenomenología existencialista, ¿no? Que es más propia de él, y pues de nuevo igual se está alejando de Heidegger, ¿no? Al final un, no es un ser arrojado al mundo y pensar en la angustia, sino que ya es no pensar más en esos aspectos, ¿no? Sino que eh, pensar en nuevos términos que de nuevo piensan el tiempo pasado, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, pone, ¿no? Que no se trata de la nueva sinceridad de una inmadurez acrítica. O sea, eso sería eso sería de hecho como un rasgo, ¿no? De la posmodernidad. El, el, el rasgo de la inmadurez crítica, ¿no? Que al final pareciera como que estanca, ¿no? La movilidad, ¿no? Detiene las cosas, detiene a las personas. Más bien, pues significa, ¿no? También, bueno, también puntualiza, ¿no? Que esta nueva sinceridad también como que quiere anclarse, ¿no? Como un anhelo de una pureza pasada. En ese aspecto, pues, eh, parece, ¿no? Como que se pone a la sombra de la modernidad. Pensar, ¿no? En esas promesas no cumplidas de la modernidad que tanto se ha recalcado y que pensadores, ¿no? Como los de Frankfurt lo estipulaban, ¿no? Al final la modernidad nunca se cumplió enteramente, ¿no? Dejó muchas cosas pendientes. Entonces, va por ahí. Entonces, pareciera que hay como una ilusión de una pureza, de un pasado, y a la vez está pensando algo nuevo, ¿no? Algo distinto. Eh, y pues bueno, en cuanto a la nueva sinceridad, ya más del lado de la filosofía y de Sartre, pues nos revisa el autor, nos indica que a la hora, a ver, reviso, creo que Laura mandó un sticker, pero no sé si es de tristeza o si es de apoyo emocional, pero bueno, entonces, esta nueva sinceridad en el sentido de Sartre, ¿no? Pues aspira, ¿no? A un movimiento muy interesante que es en la conciencia. Al final, la conciencia es lo que le interesa a Sartre, ¿no? El hecho de que seamos conscientes, ¿no? De nuestro lugar en el mundo y de esa relación tan compleja que tenemos entre realidad y humano, tiene que estar relacionada, claro, con el lenguaje, ¿no? Nos presenta dos términos que son la buena fe y la mala fe. En la buena fe eh, es un momento, ¿no? De pre-reflexión. Al final, en la buena fe actuamos, ¿no? Y somos muy conscientes, ¿no? De esas dualidades y también muchas veces contradicciones. Y en la mala fe es como un engañarse a sí mismo, porque eh, es como si nos guardáramos una verdad, ¿no? Cuando en realidad, pues, ¿por qué habríamos de hacerlo, ¿no? Entonces, actuar de buena fe podría traducirse, ¿no? Como una nueva sinceridad, ¿no? Como una nueva manera de estar en un mundo, ¿no? Que ha sido pues, ¿cómo decirlo? También quizás desolado, ¿no? Por múltiples conflictos, pero que al final no se va a abordar con ironía, ¿no? Sino que se va a tratar de pensar en algo distinto y va a tratar de encontrarse de nuevo, ¿no? Esa estabilidad, ¿no? Parece que al final Sartre aquí es como una tabla de salvación, ¿no? Ya no es vamos a seguir hasta el precipicio y sonrientes porque pues igual no tiene caso, ¿no? O nos está acabando la angustia heideggeriana, ¿no? Lo único certero es la muerte, sino que aquí pensemos, ¿no? Que en ese tiempo que vamos a estar en vida como seres, vamos a tratar de encontrar, ¿no? Un equilibrio, ¿no? Entre nosotros mismos, nuestra conciencia y la expresión de nuestra conciencia, ¿no?
Entonces va a jugar, ¿no? En este sentido de que va a haber momentos de reflexión y de pre-reflexión y tiene que ver claramente, ¿no? Con la interacción que tenemos con los otros. Y bueno, también añadí una nota, ¿no? De que también se ha leído como un metamodernismo a este fenómeno, como una sensibilidad que se caracteriza por ser eh, una oscilación como que va desde la ilusión y ese entusiasmo moderno a una ironía posmoderna, ¿no? Igual ejemplifica las ideas que habíamos estado manejando y pues bueno, igual Sartre también es como consciente, ¿no? De que el conflicto, eh, la problemática, labor, ¿no? De encontrarnos, de depositarnos en una tendencia de nueva sinceridad, no solo es chocante con los aspectos históricos, ¿no? De que la sinceridad es, por ejemplo, dice un término anticuado, o sea, es algo que se manejaba hace años, ¿no? La sinceridad, pero ahorita pensarlo, ¿no? En términos de que va a ser algo bueno para mejorar nuestro estadio en el mundo, en esta realidad, que sabemos, ¿no? Que se encuentra como en un diálogo y en una interacción constante eh, con nuestro ser y con nuestra condición humana, más bien. Entonces él reconoce, ¿no? Que no va a ser fácil. Y también que el conflicto social es inminente, pero que pues no solo se trata de esa característica como que propia, ¿no? De la interacción, sino que también puede dar paso a la amistad, al amor. Pues bueno, esa es como la esperanza, ¿no? De esta propuesta. Reviso rápido lo de Laura, a ver si no, si no nos... No, era un sticker de apoyo al parecer. Bueno, no sé si Alexa o Laura tengan algún comentario, no sé si revisaste el texto, Laura. Bueno, parece que sigue teniendo problemitas. Paso, como no vi la muy más. Sí, claro, Alexa, claro. Gracias, crack, gracias. Ahorita va a llegar el momento. Eh, ok, dice que escucha muy cortado, Laura. Sí, sí, pues una pena que hoy estén esas fallas técnicas. Pero bueno, pues igual ahí va a estar la sesión para que la veas, para que la veas ya con calma y pues gracias también. Aprovecho de la pausa para agradecer asistentes y mi familia aquí también presente, porque pues este es el cierre, ¿no? De este curso, ¿no? Que empezó desde marzo y pues es muy significativo, ¿no? También está este momento conclusivo y pues eh, igual del material para los que les interese ahí va a estar y pues bueno, hay que seguir adelante. En cuanto a este artículo de la gestualidad abordada desde Agamben, igual este es más cortito, es más sucinto, el otro tiene bastante que elaborar, ¿no? Sobre ciertas escenas, por ejemplo, sobre el momento en que Frances está sola en ciertos lugares, también ese momento del discurso de la mirada del amor auténtico y al final, lejos de que se dé ese momento con el que parecía que era la tensión amorosa durante lo largo de la película, al final no pasa con su amiga, al final tienen un amor amistoso, ¿no? Una suerte de una relación amorosa de otro tipo, ¿no? Que al final no es como ellas tanto bromearon, ¿no? Entre dos mujeres, sino que eran algo así como más un anhelo, ¿no? Amistoso. Y pues bueno, que tiene que ver mucho con la identidad, ¿no? Que se daban simultáneamente, ¿no? Como el personaje de Francis decía, ¿no? Somos como dos hermanas separadas al nacer, ¿no? Pero pues al final eso era también una ilusión, ¿no? Eh, ella tenía que encontrarse a sí misma y tenían que separarse, ¿no? Estos dos personajes y pasar por distintos cambios, ¿no? Para que llegaran a momentos cercanos, ¿no? A lo que ellos deseaban, pero pues en realidad también eso se reflexiona, ¿no? De la película, al final no llegan a hacer eso que habían dicho, ¿no? Y así pasa en la vida, ¿no? Podemos tener sueños, ilusiones, anhelos, ¿no? Pero se puede dar y presentarse, ¿no? El devenir, la accidentalidad.
y ponernos en otro lugar, ¿no? Que no pensábamos y al final todo ese recorrido, de nuevo, ese ir y venir, estar en el mundo, ¿no? Pues era experiencia, ¿no? Que se nos fue acumulando, ¿no? Bueno, entonces respecto a este artículo, ¿no? Que recoge el pensamiento de Agamben, eh, de nuevo pone unas cuantas relaciones, ¿no? Con el autor, nada más. La primera, digamos que hay como tres momentos casi en el artículo. El primer momento, ¿no? Es esta recolección del texto de Agamben, muy interesante que Janet Harbour lo haya escogido de la comunidad que viene. Esto es posterior a la caída del comunismo y se preguntaba Agamben, ¿no? ¿Qué tipo de ser conjunto o ser comunidad podrá existir luego de esto? Pues bueno, esa es una pregunta abierta, ¿no? Ahí está la discusión. Y en este artículo, ¿no? Pues se sugiere, ¿no? Que entonces se piensa en ciertos términos relativamente comunes, ¿no? A Agamben, como la política, ¿no? Esa política que está bien incrustada, ¿no? En nuestra realidad, pues también siempre está incrustada, ¿no? Con el ser social. Entonces es esta preocupación de cómo se va a desarrollar, ¿no? Cómo se va a desenvolver y cómo se va a expresar y qué simboliza también, ¿no? Agamben, Alexa lo sabrá, ¿no? También es bastante simbólico y también reflexiona bastante sobre el tiempo, ¿no? Y la existencia misma a su modo, ¿no? De nuevo, y pensando bastante, ¿no? En cuestiones históricas. Eh, de este artículo, pues se rescata, ¿no? Que muchos rasgos del rango, pues podemos ya llamar artístico, ¿no? De Greta Gerwig, realmente el artículo es como un reconocimiento, ¿no? Enorme, magnánimo a la capacidad gestual de Greta, en el sentido en que se transforma, de que promete algo que puede pasar, de que es apertura, de que es accidentalidad, de que también puede ser pretensión o simbolismo, ¿no? Regresa a Mistress America, que la vimos la semana pasada. La vimos, te enseñé ese fragmento, Alexa, de Mistress America, eh, creo que la semana pasada, ¿no? Y bueno, era eso, ¿no? Como ahí había otro sentido, ¿no? De la gestualidad, de lenguaje corporal, ¿no? Para proyectar otro tipo de persona. Aquí en Frances Ha vemos a alguien que no es que sean opuestos, ¿no? Pero son casi como vecinos, ¿no? No son dos caras de la misma moneda, pero es como una suerte de simbiosis extraña, ¿no? Que tendrían Frances y Brooke, pero Frances en este sentido vuelve a eso, ¿no? Esos apuntes, ¿no? En que es más infantil y sus arrebatos también, ¿no? Expresan su misma forma de bailar, a veces también es muy infantil. Cuando le dicen, baila por última vez y hace con ciertos movimientos, ¿no? Como muy, parece que estamos viendo más una niña, ¿no? Y eso le da risa, ¿no? A Benji, creo que era. Eh, entonces, este rango, ¿no? De cómo una persona puede mezclar tanto realidad y no decir ficción, sino todo el espectro de lo fílmico, ¿no? Al final, como pone el artículo, pareciera, ¿no? Como que está en un espacio mítico, ya no está ni en la realidad pura de que pues esta persona no está actuando nada, ni tampoco en el momento más dramático del cine, ¿no? Cita una escena, ¿no? De una película francesa que hace ciertos movimientos de cámara y que tiene el personaje y se siente y mira dramáticamente, ¿no? O sea, esas son como las entradas que están bien, ¿no? No están mal, mucho menos, pero que son muy comunes en el cine, ¿no? Para presentar un personaje. Y también este texto, ¿no? Pues tiene mucho enfoque, ¿no? En lo femenino, ¿no? La figura de Greta Gerwig como esta nueva, que ya lo manejaba un poco, ¿no? Como una esperanza, pero también como una nueva figura, ¿no? De expresión femenina. Pone ahí como apunte, ¿no? Heterosexual también que se trata de encontrar y que tiene mucho de lo juvenil y que está también en un proceso de transición hacia su adultez y que no abandona porque no quiere abandonar sus rasgos infantiles y tampoco sabe cómo entregarse como su personalidad adulta más pura, ¿no? Entonces es ese juego, ¿no? El que le interesa a esta autora y lo reconoce bastante, ¿no? Y al final pues pone eso, ¿no? Que
cuanto hagan, ven en el otro momento, en el tercer momento en que conecta una cita, ponen que al final esa tendencia a ser infantil o a no definir ciertas cosas también era como una nueva suerte de pensar en el camino, ¿no? Como una nueva manera de pensar en la comunidad. También son conclusiones muy optimistas, pero bueno, iban más encaminadas a eso, ¿no? Como a tratar de entender, ¿no? Que se podía pensar como en un híbrido muy interesante, ¿no? De lo que pertenece al ámbito del cine y la realidad y cómo Greta vive, ¿no? Pareciera como sin problema habitando entre estos dos espacios, se pasea, pasa a un lado y pues bueno, sí realmente como decía al inicio, es como muy hipnótica a veces su actuación, sus gestos y, y también decía de las contradicciones, regreso a ese punto de este cine de Baumbach, porque a la vez que está retratando a esta gente hipster y New Age, sus películas también pueden verse, leerse como hipsters y New Age, ¿no? Pero al final demuestra en esta Frances Ha, que fue muy, muy aclamada, fue muy analizada, pues ahí lo vemos, ¿no? En dos ejemplos. Eh, pero demuestra, ¿no? Que a pesar de que este formato, ¿no? Que lo menciona en el primer artículo, ¿no? Que evoca esta nueva ola francesa y que está hablando con los intertítulos, también habla como de otro momento histórico del cine, no es actual en ese aspecto, está en blanco y negro, usa canciones también en francés, del cine francés, y, pero su personaje, ¿no? Es el que motiva toda la trama, es el que siempre está en movimiento y por eso creo que es una película que se pasa súper rápido y es como un atentado, ¿no? A estas películas hipsters, ¿no? O esta tendencia que, ojo, y hay que pensar en la psicología de los personajes, ¿no? Porque no podemos desechar a lo mejor un personaje porque habla poco, porque parece que no expresa mucho, cuando en su contexto de la película, en su universo propio, tiene otra interpretación, ¿no? Pero aquí Greta nos sorprende, ¿no? Con tantos gestos, ¿no? Con tantas expresiones, ¿no? Y nos hace más amena la película y podemos sentirla más real, ¿no? Más como una persona real que como un personaje. Y también ese es el atentado, ¿no? La contradicción de que pareciera una película muy hipster, pero al final ese rango actoral como que rompe, ¿no? Entonces ya no es tan hipster, ¿no? No pretende ser tan meditabundo sobre el mundo, ¿no? No pretende ser tan profundo en su expresión física, corporal. Y pues bueno, entonces nada más el repaso breve para que pasemos a esto, pues es principalmente para quienes no pudieron estar en las otras sesiones. Igual y esto fue lo que se manejó en el curso. Albert Camus comentábamos en relación con, con, me habla Laura, pero a ver, vamos a ver si le podemos responder sus dudas. Es mi némesis. Estás hablando de mis autores favoritos. Sartre y Agamben, pero no dejaré de participar. Sigo con problemas, sigo A ver, creo que... Ya, Hola, hola, ahora ¿me sí. escuchan? Y ahora sí, mira, ahora sí. A ver si no se corta. Si se corta, avísenme. Entonces, según yo traté de mandarte un audio, dura 4 minutos, pero nada más se fueron 18 segundos. Sí. O no. Ay, no sé qué se fue. Pero bueno, de una vez antes de que se caiga esto. Sí, aprovecha. Yo me quedé ahorita en el minuto, me quedé en el minuto de 1 hora más o menos, me faltó un ratito, pero bueno. Yo quisiera mencionar, no sé si ya lo comentaron porque no escuché bien, pero quisiera puntualizar que en la película se ve pues justamente el retrato, ¿no? Del comportamiento de Frances, que no ha saltado a la adultez en su forma de correr, en su forma de ver la vida. Casi toda la película se la pasa despeinada. Ahí me identifiqué mucho con ella. Y sí, justo lo que mencionas, definimos nuestra personalidad, nuestro yo, definimos nuestro ser a través del otro, en efecto, a través de cómo conectamos, a través de cómo nos mira el otro, de la mirada de regreso que tenemos, digamos,
ese otro como espejo, ¿no? Y que reacciona o que despierta conexión, sensaciones, pues puede ser el amigo, el novio, etcétera. Pero también algo muy importante que no tiene que ver con el otro es que también nos definimos a través de elementos externos, ¿no? Como y que no tienen nada que ver con el otro, es decir, elementos sin vida, que sería como el dinero, o estas dinámicas, pues como sociales y demás, y entonces nosotros podemos estar pues, igual, nadando a contracorriente, decir, yo me quiero dedicar pues, Frances, al baile, a la danza, pero pues vemos que está teniendo problemas para vivir de ello, ¿no? Y entonces, el hecho de no tener o que no se le facilite este recurso monetario de poder adquisitivo, yo creo que también nos pega en el hecho de decir, pues a lo mejor la estoy regando o mi decisión de vida es esta y entonces no logramos aprender, con H, aprender eh, esta definición de quiénes somos, porque el sistema donde vivimos no nos responde. Y entonces es cuando dudamos y así de, ay, que se me hace que la estoy regando, me estoy equivocando, no es por aquí, o mis sueños guajiros, ¿no? Entonces, y ahí es cuando obviamente también entramos en conflictos y crisis existenciales, donde no podemos terminar de definirnos porque no encontramos esta respuesta del sistema. Y bueno, como en otras ocasiones lo he comentado, desafortunadamente en el sistema imperante de hoy, si no tienes dinero, tengas lo que tengas, estudios o lo que sea, pero si no tienes un poder adquisitivo, desafortunadamente uno no es nadie porque entonces no tienes para comer, no tienes para pagarte un restaurante, no tienes para pagarte una entrada al cine, no tienes para nada, ¿no? Entonces, y sí, desafortunadamente la existencia está pues centrada o depende, en franca dependencia con el poder adquisitivo que de alguna manera es el que nos define. Para mí es un poco frío verlo de esta manera, pero la experiencia creo que habla. Aquí le dejo por lo pronto. Gracias. Gracias, Laura. Pues qué muy bueno escucharte. Sí, me interesaba esas relaciones que se podrían hacer, porque sí pienso que esta película y el personaje, ¿no? También es muy relatable en muchos aspectos. Puede que para algunos en el sentido de estar yendo, ¿no? A estar en diferentes lugares, cambiando de casa, viviendo en distintos lados, ¿no? También el primer artículo nos recordaba, ¿no? Como nos apuntaba, que entre estos intertítulos, más que, bueno, sí son momentos del filme, pero también simboliza, ¿no? Como el sentido de identidad o de pertenencia de Frances, pues ya está en otra dirección. Ahora, este es Frances, que vive en esta dirección. Ella ahora está en esta dirección. O incluso ese viaje a París, ¿no? Que es tan repentino, dice, pues se nos presenta, ¿no? Como un momento como muy, que a veces tiende a romantizarse mucho, muy, muy especial, París, Francia. Y al final, al contrario, ¿no? Como que decepciona bastante, ella está sola, ella no le contestan el teléfono, y hasta que se va le contestan que no funcionaba el recibidor, ¿no? Como de los mensajes. Entonces, es un personaje que sí puede conectar, ¿no? Bastante, ¿no? En distintos aspectos. Y pues sí, al final volvemos a ese tema, ¿no? De estar dando vueltas, de estar tratando de encontrarse, de estar y de aprovechar, ¿no? Como ponía también en otro momento, ¿no? Aprovechar esa oportunidad si a lo mejor no es lo que tú querías, ¿no? Que ella quería ser bailarina de ballet, ser reconocida y todo, pero si te están dando la oportunidad, ¿no? Si te están dando la chance, como luego dicen, ¿no? De que trabajes ahí y de que, como ella le decía, pues, pues en lo que te decides, en lo que vas a hacer, ¿no? Y aparte estás poniendo las coreografías y todo, pues aprovéchalo, ¿no? Aprovecha esa oportunidad. Esa es como la lección también que nos deja, ¿no? La película.
y ya nos volvió a dejar la hora. Yo creo que hubo ahí otro error. Bueno, regresamos con ese repaso de Sísifo. Recolectaba ahí de lo absurdo y el suicidio, ¿cómo se llama? El suicidio como un problema filosófico auténtico, ¿no? Como el problema más serio de la filosofía y que irónicamente a veces el que se suicida, ¿no? El que quiere suicidarse conoce muy bien la vida, ¿no? De nuevo, estas filosofías luego se traducen bastante, ¿no? Al pensamiento populares y a veces, ¿no? Hay ciertas expresiones, ¿no? Que sintetizan a lo mejor con un estilo más juvenil estas ideas. Pensando de nuevo, ¿no? En que es uno de los ejes de estas conversaciones, ¿no? La generación y el cambio del lenguaje a través de las generaciones, ¿no? Algo que creo que a Laura le interesaba, que nos interesa bastante, ¿no? No una preocupación, pero un tema que nos interesa ahí en una que otra película que hemos visto. Y bueno, pues el hecho, ¿no? De asegurar nuevamente estas contradicciones, ¿no? El saber demasiado la vida como que te quiere invitar a que te la quites, ¿no? Y aquí ya elaboraba, ¿no? De manera más compleja, ¿no? Claro, muy literaria, que básicamente el tedio de todos los días, del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todo es con el mismo ritmo, con la misma ruta, todo bien, ya bien casi cronometrado. Entonces un día pues te cuestionas, ¿no? El por qué. Y como pone ahí, empieza esa lasitud, o sea, ese desfallecimiento prácticamente, ¿no? Y que tienen todavía, ¿no? Como unos tintes de asombro, ¿no? Pero el problema para Camus es eso, ¿no? Que comienza. Ahí está el punto más importante, ¿no? En el humano, que también lo conecta, ¿no? Con la filosofía, con un momento filosófico, ¿no? Que es cuestionar, ¿no? ¿Voy a seguir adelante? O tengo que, o despierto de manera definitiva, o me rindo, ¿no? Al final. Entonces juega con estos momentos, ¿no? Del comienzo, del despertar, o el restablecerse, o pues finalizar, ¿no? Que es el suicidio. Entonces, pues eran temas que los conectábamos, ¿no? Con algunas tendencias de los Cohen, ¿no? Y del absurdismo, como una manera de lidiar con el absurdo. Y bueno, esto está muy sintético, también esto lo revisábamos ya en la otra clase. Nada más, ¿no? Algunas nociones de cómo se da en la interacción social, en la discusión, se presenta a veces la argumentación, ¿no? Y pues la disputa, ¿no? El accidente en la conversación, pues es eso, ¿no? Algo que no es planeado, que surge y que, pues bueno, al final quien argumenta va a querer tratar de cambiar el mundo del otro a su favor. Siempre va a ser esa la tendencia, ¿no? El guión, un texto sí, el Excel, exacto, referencias a la argumentación y ahí nos pone incluso, ¿no? Una pequeña definición. En el guión, otro libro ahí que compartí, de hecho también con el Excel, pues bueno, aquí nada más escogí un fragmento, ¿no? De que lo sintetizábamos ese día, ¿no? Con la idea de que si algo tiene que presentar el cine de las conversaciones, es la conversación y algo más, ¿no? Algo que no solo subraya lo cotidiano, sino que supera, ¿no? En cierta medida lo cotidiano, ¿no? Pensamos, ¿no? En estas estilizaciones tipo Tarantino, ¿no? De largas conversaciones. Y también en el primer artículo que revisamos hoy de la nueva sinceridad, retoma eso, ¿no? Como también ya había cierto como pensamiento posmoderno en el cine de Tarantino, ¿no? En el sentido en que lo que se ha comentado de su estilo, ¿no? Como un eh, cut and paste, o sea, de su estilo pulp o collage, también, ¿no? Como que nos quiere explicar que sí, que es una película, en efecto se trata de una película, pero sus personajes también tienen un distinto grado de humanidad y hablan de una manera que no es completamente normal, pero que mantiene todavía, ¿no? Un enlace con lo cotidiano. Este texto que me gustaba dejar ahí como referencia para futuras lecturas está también, que está de más decir que ameno, ¿no? Pero es muy claridoso también, ¿no? En el método que sugiere
Lynch para acercarse a estas películas, a la creación fílmica, perdón, que es la meditación, ¿no? Un momento, ¿no? En el que se va a llegar a un cierto grado, ¿no? De creatividad y, pues bueno, aquí podemos pensar también en muchas nociones, ¿no? También la ciencia piensa mucho en esto del momento de grado máximo, ¿no? Y pareciera, ¿no? Que la meditación también es eso, ¿no? Como llegar a un grado máximo. Y pues también el hecho de que si vamos a hacer algo, pues vamos a esforzarnos, ¿no? Por hacerlo mejor, ¿no? Por sumergirnos, ¿no? De lleno a nuestro inconsciente y trabajar con ello, ¿no? Y bueno, ya paso y a este momento y pues bueno, ya se había comentado de Horst Matai, este es el otro texto que elegía para revisar, para comentar. Eh, pues no sé si tuvieron oportunidad de revisarlo, pero pues miren, les explico algunas nociones que interesaban bastante, ¿no? De este texto ojo, que sí tienen cierta complejidad en algunas partes, pero que manifestaba de entrada algo bien interesante y problemático, ¿no? Que la cultura era algo casi propio del sujeto individual. O sea que no habla de colectividades Matai, pienso otra vez en las contradicciones del filósofo, pienso otra vez en las contradicciones del ser humano mismo, ¿no? En sus expresiones siempre lingüísticas y en sus acciones, ¿no? Para Sartre, esa buena fe y esa que se traduce en nueva sinceridad ahora, era también actuar era expresarse según las acciones, ¿no? No tanto las palabras. Entonces, aquí tenemos que el sujeto es más bien el que necesita preocuparse por su propia cultura, ¿no? Al final, esta cultura que nos intenta como implementar, incluir a todos, pues en realidad nos hace sentir más ajenos, ¿no? Muy interesante que diga esto desde hace ya bastantes años en este artículo, sin saber, ¿no? Los nuevos fenómenos contemporáneos, ¿no? En el sentido de comunidades. Y entonces nos expresa eso, ¿no? Que tenemos más bien que formar una vida propia, ¿no? Y es demasiado individualista Matai en ciertos puntos y anoto también una contradicción de este pensador porque revisando algunas notas que se fueron dejando de este personaje que era un profesor que venía de la Alemania de 1930, venía pues huyendo, ¿no? De la ocupación nazi, se instala en México, estudia en la UNAM y cuenta la historia, ¿no? Que por unas cómicas accidentalidades, pues termina inscrito en la facultad, en la carrera de filosofía y no en la de psicología, ¿no? Que es donde él quería estar. Y después va a venir a Tijuana, ¿no? Y va a estar desde 1930 hasta 1980. Digo, perdón, desde 1980 hasta su muerte, hasta 1999 y pues va a ser su labor filosófica en la frontera, ¿no? Por eso decía que era un momento importante, ¿no? Para la filosofía del norte. Y pues bueno, revisaba algunas de esas notas que se fueron quedando, ¿no? En el camino sobre Horst Matai, comentaba que Heriberto Yepes, ¿no? Resguardaba parte de la obra como autor también que es y que incursionó en la literatura y que ha escrito sobre filosofía. Y pues el mismo Felipe Lee, que ahorita voy a hablar también un poco de él, ¿no? Que era también les tocó que les diera clase de Matai, ¿no? Al final ese es como el gran punto, ¿no? De eclosión, ¿no? De esta filosofía del norte, ¿no? Que al final este personaje, ¿no? Que por estas casualidades muy cómicas y también un objeto del desinterés y de la crítica de muchos, ¿no? Porque al final era una persona que como analiza, ¿no? Felipe Lee luego en algunos comentarios, ¿no? Tiene un texto sobre la hermenéutica radical y habla bastante de Horst Matai, ¿no? Y pone eso, ¿no? Que él, con su misma historia, ¿no? De ser un hombre ya mayor, pues no tenía por qué relegarse ante algún otro maestro, ¿no? Él ya era, de cierta manera, a través de su experiencia, un maestro y tenía uno que posicionarse a tratar de entender, ¿no? Estas nuevas ideas que él tenía, ¿no? Entre las cuales, pues menciono una reinterpretación de los antiguos, los que a veces en filosofía denominamos o denomina el canon,
como presocráticos, ¿no? Jorge Matei encontraba, ¿no?, que los presocráticos en realidad ya estaban viviendo su mejor momento. Ellos eran el momento más importante de la antigüedad y que muchas de sus enseñanzas, ¿no?, eran en realidad más significativas, ¿no?, que todas las de Platón, Sócrates, Aristóteles. Y también Felipe Lino menciona en ese texto de la hermenéutica radical que justamente ya parece, ¿no?, como que ellos son el ocaso, como que son casi el ocaso de la antigua Grecia, ¿no?, Platón, Sócrates y Aristóteles, pero que se tiende a ver, ¿no?, como que son el momento más fuerte de la filosofía antigua, ¿no? Entonces tenía esta reinterpretación de la antigüedad, de la filosofía antigua, y también tenía esta tendencia individualista, y ahora sí lo conecto, ¿no?, con estas contradicciones que hay en el pensamiento filosófico, porque a la vez que atentaba contra toda institución en ese aspecto, ¿no?, atentaba ya contra el Estado, ¿no?, en el sentido en que hay que pensar de manera individual y hay que formarse de manera individual. Atenta también contra la Iglesia, ¿no?, un declarado ateo, Jorge Matei, y, y también de cierta manera atenta contra la propia universidad, ¿no? Al final, eh, esas obras, ¿no?, quedan escondidas ahorita, quedan relegadas, quedan sin ser releídas y sin un trabajo más amplio, ¿no?, a raíz de eso. Pero también había, a pesar de esa individualización y esa tendencia anárquica, o más que anarquía, autarquía, ¿no?, corregiría a lo mejor Felipe Lee, eh, estaba esa necesidad de enseñar, ¿no?, de relacionarse y de aprender gracias a los otros, ¿no? Y aquí ya hay una entonces relación no solo con este personaje, con Jorge Matei, sino con el texto, y lo conecto, lo estiro todavía un poco más, ¿no?, con la película, en el sentido en que también nos invitaba a pensar mucho en el instante, ¿no? No era solamente esta formación, como ya había presentado en otro momento, ¿no?, como el Wanderlust. El Wanderlust, se acordará Alexa a lo mejor de ese término, en alemán, ¿no?, que es recuperado de un folclore de su país, y pues que hacía referencia a formarse a través del turismo. Y el turismo también era eso, ¿no?, viajar a otras partes del mundo y perfeccionar tu conocimiento, ¿no? Entonces, la crítica más evidente a esto, pues va a ser que las agencias de turismo, ¿no?, al final, eh, pues no va a ser sorpresa que dejen en segundo lado al sujeto mismo, ¿no?, como un sujeto individual que se está formando para él mismo ser una parte más eficiente, ¿no?, de una sociedad, sino que nada más lo quiere integrar, ¿no?, a ciertos momentos, enseñarle ciertas partes de su historia, de lo que le dice, esto es tu cultura, esto constituye tu historia, y básicamente esto constituye tu ser y tu tiempo. Y él pensaba, ¿no?, que al final no había sí había que regresar mucho a la historia, porque al final, por ejemplo, habla de una diátesis media, esa diátesis media que tanto Felipe Lee como Heriberto Yepes ya comentaban en ciertos textos, también en esa introducción de los textos filosóficos de Horst Mattei, que era como una manera que los antiguos tenían de expresar ciertos conceptos, ¿no? Eh, ¿Qué es expresarse a través de ciertos contextos? Pues es el hablar más filosófico, ¿no? Alexa me lo podrá confirmar, ¿no? Y no es nada más pensar en la relación de Deleuze que dice, el filósofo crea conceptos, ¿no? Sino que en un todo la filosofía se trata de eso, ¿no? A lo mejor se puede pensar que no, Deleuze, ¿a qué te referías? Pero al final se trata de eso, ¿no? De crear y de utilizar conceptos, ¿no?, para manifestar ciertas ideas, ¿no? Y la diátesis media era eso, ¿no? Poder encapsular ciertos conceptos, ideas, eh, instantes, pudiera ser, y ya luego no poder acceder a ellos, ¿no?, sino que se quedan como una expresión casi cerrada. Entonces también Horst Mattei, en lo que se queda registrado, ¿no?, de su historia como profesor, parecía que le gustaba mucho esta tendencia, ¿no?, también de expresar ciertos conceptos y de hablar conceptualmente, así para resumirlo, ¿no?, en una idea de hablar conceptualmente, y lo cual podía ser a veces complejo, ¿no? Pero vuelve, ¿no?, a retornar a la idea de que sí, el que sea complejo no le va a quitar la posibilidad de ser divulgativo, ¿no? Y también simultáneamente, ¿no?, el que sea divulgativo no tiene por qué arrancarle la complejidad al discurso, ¿no? Entonces eran algunas de estas enseñanzas, ¿no?,
que manejaba este personaje, y nos invitaba mucho a pensar el instante, ¿no? Pensar que, por ejemplo, en este texto revisa, ¿no? Que los griegos al final pensaban, ¿no? También como de manera lejana en la eternidad, pero pues que era una falsa eternidad, ¿no? Y que eso les imposibilitaba, ¿no? Como continuar, sino que la verdad más propia del humano era experimentar el instante, ¿no? También hay un artículo de ahí de Agamben también que explora cómo el tiempo es pensado desde distintos momentos históricos, ¿no? Y llega hasta Heidegger, que Heidegger también es comentado por Jorge Mattei, ¿no? Aquí en este comentario, ¿no? Que no logra rescatar Heidegger ese tiempo original o tiempo primordial, porque eso antecede al ser, ¿no? Y más bien va a desembocar a través, ¿no? Del tiempo común. Entonces, eran los griegos al final quienes pudieron vivir a través de un tiempo primordial, ¿no? Pudieron vivir a través de la dinámica propia de su cultura, gracias a esa propia individualidad que ellos formaban, ¿no? Entonces, como dice aquí, más bien era como ese momento en que Heidegger se arrepiente y no es ser y tiempo, ¿no? Sino que es tiempo y ser. Entonces, es una nota, ¿no? Que pone ahí Mattei, crítico, de nuevo este tipo de críticas son las que le valían, ¿no? Como no ser reconocido por sus otros personajes, y ciertas igual anotaciones que como él mismo expresaba, como Lee también expresa, ¿no? Poner de cabeza ciertas ideas, ¿no? En vez de Parménides es Heráclito, por ejemplo. Y bueno, cuanto a continuar, ¿no? Con esta revisión de la exploración, pues era justamente una reflexión sobre una formación en medio de una civilización, ¿no? Que ya estaba llegando a un punto más industrial, ¿no? Una civilización metalizada, él comentaba, y que, claro, como ahí pongo, o sea, quedan cosas a segundo plano, ¿no? Al final recorrer un país se ve cada vez más limitado y cada vez es más difícil, ¿no? Pero también no hay que arrebatarle como esa oportunidad al humano, porque al final a todos nos va a interesar indagar, ¿no? A todo el mundo nos va a interesar ese cierto vagar, ¿no? El Wanderlust como vagar, como vagancia. Y que podemos pensar, ¿no? Que Francis también vagó bastante, ¿no? A lo largo de la película, ¿no? Incluso vagó en otro continente y al final sí hubo una formación, a lo mejor no hubo una formación porque no se la pasó bailando, ¿no? En cada lugar, ¿no? Bailó en Francia, ¿no? Pero sí aprendió, ¿no? De su identidad, ¿no? Y de su sentir, y experimentó también el continuo, ¿no? También no hubo un momento en que pensó en el sí hubo un momento inicial en que pensó en su futuro con su amiga, pero esto al romperse, pues al final le imposibilita ver el futuro, ¿no? O sea, en ese momento se reconoce como ser porque se está depositando en su propio continuo, ¿no? Está formando su identidad porque está existiendo en la naturalidad, en la temporalidad propia de su ser, ¿no? A ver, deja reviso, Alexa, porque... A ver, mensajes. Es como el típico cliché de vagar, perderse para encontrarse, ¿no? Ándale, sí, pasado la expresión popular, sí, exactamente, sí, sí, pues sí, y de hecho sí queda con la película que vimos bastante, es una buena síntesis. Y pues bueno, esas eran algunas notas que traía, y pues me interesaba recurrir a este personaje, ¿no? Porque, a Jorge Matei, porque siento que es propicio como para el cierre, ¿no? De algo que es esto, ¿no? Un cierre de actividades y que también formaliza, ¿no? Mi conclusión, mi formación estudiantil. Y era como un poco rendir honor, ¿no? A este personaje, este intelectual, que tanto Heriberto Yepes como maestro Felipe Lino reconocen que llega en un momento muy propicio para la filosofía, para establecer una nueva tendencia que al final no lo logra y que no parece que se ha logrado, ¿no? Que se ha establecido, y que Heriberto Yepes lo pone en palabras muy crudas, ¿no? Pareciera que se tienen que morir todos los de su generación para que su conocimiento resurja, ¿no? Parece como que tiene que haber ese como polvillo
que queda después de la explosión, ¿no? Para que cobre sentido, ¿no? La explosión misma, ¿no? Y se registre. Y me gustaba mucho pensar en eso, ¿no? Que a pesar de que es descrito por el mismo Heriberto como una persona que a veces podía no hablar realmente contigo, que en realidad te estaba hablando a través de sus conceptos, de sus metáforas, de sus ilustraciones mentales, por eso su obra también, Pensar y Ser, es como un libro mental, así lo definen. Gracias a estas estructuras el pensamiento, ¿no? Estas expresiones, él podía, ¿no? Ofrecer otro tipo de conocimiento y contagiar de algún modo la filosofía, ¿no? Es otro punto que me interesa con el cual cerrar, ¿no? Porque eh, parece que para Mattei, en su visión individualista, eh, es el sujeto el que tiene que estar muy preocupado por formarse a sí mismo, ¿no? Y por tener claras sus ideas y sus convicciones, y que al final, si su intención es transmitir el conocimiento filosófico, lo va a hacer a través, ¿no? Claro, del lenguaje, porque es una filosofía también, ¿no? Que se le conoce como muy desde el lenguaje y a través del lenguaje. Y gracias a esas expresiones, ¿no? Va a contagiar esa preocupación filosófica, ¿no? Y pues pone ahí en un aforismo, ¿no? Por ejemplo, la filosofía es incurable, ¿no? Y creo que Alexa podrá concordar, ¿no? Que es nuestra labor muy difícil, ¿no? Porque al final, como sabemos, y como Felipe Lee ponía en ese texto también de la hermenéutica radical, ¿no? Hay un momento de solo decir, como dice este autor, como dice Kant, como dice Hegel, y luego hay otro brinco en donde quedamos y que podemos dar como estudiantes y como quizás docentes, en el que formamos nuestras propias ideas, ¿no? Y y hablamos a través de nuestros propios conceptos, ¿no? Y presentamos nuestras propias ilustraciones del mundo y de la realidad y de estar en el tiempo y experimentar la existencia, ¿no? Pero siempre relacionado, ¿no? Con esta expresión del lenguaje, ¿no? Entonces pareciera siempre que es como una evolución constante. Creo que es algo que Holman Tai también practicaba mucho, ¿no? El seguir enseñando, ¿no? Aunque era a veces estar harto del mundo, ¿no? Y de la humanidad, dejarles algo, ¿no? Dejarles algo que fuera contagioso, ¿no? Que cada cosa que vamos a decir después va a ser como una réplica, ¿no? Todo lo que escuchamos al final son réplicas de otras voces, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si Alexa tendrá algún comentario, algo que quieras agregar, pues ya he tenido otro semestre con el maestro Felipe Lee, algo que quieras o que sepas de Holman Tai, no sé, algo igual para ir cerrando esto. Te escucho con gusto si quieres. Pues rapidito nada más, creo que ya a lo mejor va a quedar fuera del hilo, ¿no? Ya que te llegaste hasta acá bien lejos, pero hace rato que la compañera estaba hablando de este aspecto de la identidad, como en esta relación económica, ¿no? En esta cuestión de la identidad a través de como el poder económico, pero literal poder ser activo económicamente, ¿no? Precisamente en filosofía contemporánea andan ahí las lecturas rondando respecto a eso, el que la identidad a partir de, no sé, de la explotación de esto que llamamos globalización o X en lo contemporáneo, cambió completamente la forma en la que nos concebimos a nosotros mismos a través de los otros simultáneamente, ¿no? Y me remitió a eso, me remitió a ese aspecto, que estaría bien. No vi la película, pero ya vi el tráiler que publicaste en Facebook y alcancé a ver ahí una escena donde están comiendo y que le pregunta un chico creo que ya es Francis, que le dice ¿qué hace, no? ¿Qué haces? Que prácticamente podríamos traducir esa pregunta como a ¿qué puedes hacer? Casi, ¿no? Y ella es como, no, pues la verdad es complicado porque no hago nada. Y ahí está, es como una pregunta clave para poder definirte, ¿no? A través de los demás, pero ella misma es como, la verdad, ni yo sé porque no estoy haciendo nada. Entonces, me recordó. Y por otra parte, pues nada más decir que por lo que veo en tu exposición hay muchísimos elementos en el filme, ¿no? Demasiados para hacer conexiones con muchísimos autores. De Mattei, la verdad, no me meto porque no para nada soy experta. Tengo los datos básicos nada más, pero felicitarte, crack, porque la verdad hay muchísimo, este curso se queda muy corto con todo lo que se puede hacer, ¿no? Y tú que eres el mero del cine, sabrás que no me
no me estoy yendo a exageraciones con que esto da para todo un año, yo creo, de películas diarias, y de una película poder sacar hasta 3, 4 exposiciones, se presta muchísimo en muchísimos aspectos. Em, Nada más, nada más. Y pues también a la compañera que sus participaciones, lo poco que anduve yo acá, muy, muy interesantes los enfoques que ponía sobre el análisis que estabas ya tú haciendo, crack. Gracias, Alexa, muchas gracias por tus palabras, por tus aportaciones. Siempre, siempre muy agradecido. Y sí, concuerdo, Laura, fue también muy, muy importante en este curso su participación. No sé si ya otra vez se pudo reconectar, si hay algo que quiera agregar o escribirnos. Creo que ya. Hasta ahorita con Matay empecé a escucharlos con más, más constantes. Sí, yo concuerdo con Alexa, tu labor me dio el contexto que necesitaba y también el espacio para abordar elementos y pensarlos y demás. Agradezco también que me hayan permitido unirme tardíamente. Pero yo sigo aprendiendo, por ejemplo, de Matay no conocía nada, ¿eh? Y es digno por lo que veo, sí, me va a gustar mucho acercarme. Gracias, Laura. Sí, pues es exacto, justamente el curso era esto, ¿no? Era pensar en estos personajes, ¿no? A quienes se fueron uniendo. Hubo quienes también tuvieron aportaciones, pero pues la idea era eso, ¿no? Que esto les diera como esa visión, ¿no? Para pensar más, adentrarnos más en los personajes, en sus temáticas. Aquí, tan solo en esta imagen, ¿no? Cuántas historias, cuántos momentos, cuántos temas se llegaron a tocar. Y como dice Alexa, o sea, apenas una planeación, ¿no? Que revise varios textos filosóficos en relación y irlos sacando, ¿no? Y seguir trabajando. Y pues yo me quedo con esa misma enseñanza, ¿no? Que comparto de estos profesores también, que pues al final la enseñanza es tan necesaria, ¿no? Y aquí estamos, nos reúne esto también, ¿no? Y ese interés por el conocimiento, por seguir ahondando, ¿no? En lo mismo. Pues les invito a que sigan también, ¿no? Por su parte y que claro, espero que nos volvamos igual a reunir en otra ocasión para otras películas o para otro curso. Igual, pues que lo hayan disfrutado, ¿no? En la medida de lo posible. Y pues bueno, no sé si Sara tiene no, si nos quiere escribir algo aparte o si no, ya sería esto la conclusión. Y gracias también por estar aquí. Creo que no tienen comentarios. Ah, mira. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio. Espero poder adentrarme más. Sí, Sara, claro, como te digo, pues mira, lo bueno es que ya estamos en contacto con Laura igual, ahí estamos en cualquier cosa, nos podemos avisar y como les digo, o sea, un gusto si nos volvemos a reunir en otra ocasión y gracias por ese interés. Pues bueno, miren, la idea era después ponerles esta otra película de Once Upon a Time in Hollywood, pero pues ya depende si qué tal sus tiempos, si tienen los ánimos, está un poco larguita, pero y ese igual ya no requiere ese ya no hay un análisis ya más profundo, pero pues los escucho si quieren, la dejamos y si no, pues vemos la peli.